La literatura barroca colonial. ¿Qué fue el barroco? El barroco fue un movimiento que abarcaba el arte visual, como la pintura y la escultura, abarcaba la literatura, la cual incluye la poesía, la novela, el ensayo y el cuento, y abarcaba la música, la política y la religión. ¿Dónde y cómo surgió? El barroco surgió en Europa durante el siglo XVII y continuó en el siglo XVIII. El barroco fue una reacción a los problemas de la época. Cada uno de estos problemas se podía convertir en otro o afectaba a otro problema. Por ejemplo, un problema religioso, como lo fue la Reforma Protestante y la Contrarreforma, también se convertía en un problema social. Como se convertía en un problema social, se podía convertir o se convirtió, como sucedió, en un problema político, en el cual surgieron guerras y estas guerras se convirtieron en problemas económicos. La literatura barroca, como cualquier otra literatura, es una representación de las reacciones, sentimientos y pensamientos que las personas tienen frente a un problema dentro de un contexto. En el caso de la literatura barroca, como formaba parte del movimiento barroco, fue un símbolo de poder de un grupo selectivo. Ese grupo selectivo incluía la Iglesia Católica, la realeza, la nobleza o la aristocracia. Ese grupo era una minoría, pero eran los que tenían eh, más poder, más autoridad. Ellos querían demostrar que ellos todavía, a pesar de todos los conflictos que habían, todavía tenían ese poder en lo cultural, en lo social, en lo político, lo económico, etc. Entonces, las características más importantes de la literatura barroca fueron su lenguaje complejo, porque como estaba escrito por un grupo selectivo, para un grupo selectivo, el lenguaje que se utilizaba tenía que ser uno con el cual ellos se podían identificar. Otra característica importante es que a diferencia de la literatura renacentista, la cual fue la que vino antes de la literatura barroca, la literatura barroca se concentraba en la originalidad y no buscaba su inspiración en textos clásicos. Se inspiraba más en el individuo y cómo el individuo reaccionaba frente a los problemas de la época. El individuo tenía que buscar el significado de su vida, tenía que luchar contra su crisis tanto interior como la crisis exterior, y esto se hacía a través del exceso de recursos literarios. Otra característica es que como la literatura es una representación, de cómo las personas se sienten frente a un contexto, mucha de la literatura tenía tonos negativos, tenían tonos pesimistas y otro tono que las personas podrían utilizar era un tono de humor, cual se expresaba a través de la sátira. Todas esas características lo que terminaban señalando era el inconformismo que las personas tenían frente a su situación. En el caso de España, el cual terminó afectando a los territorios coloniales o al Nuevo Mundo, el barroco primero empezó como algo positivo, que fue durante el Siglo de Oro con los reyes católicos, Isabel y Fernando y el emperador Carlos V, y que continuó con el rey Felipe II, pero empezó a cambiar cuando España, al igual que el resto de Europa, entra en una decadencia, con los cuales eh, se demuestra con el monarca Felipe III, el monarca Felipe IV y con Carlos II. Eh, Esos problemas terminan afectando a su economía y su política, la cual termina afectando a los territorios americanos.
el Nuevo Mundo. La literatura barroca llega al Nuevo Mundo a través de los españoles. Lo que sucedía en España terminaba afectando al continente americano, y como afectaba al continente americano, esto también afectaba cómo las personas se expresaban y afectaba a la literatura. Al igual que en Europa, la literatura barroca en Hispanoamérica era para un grupo selectivo, un grupo aristocrático, pero la diferencia era que porque como tenían situaciones, eh, situaciones particulares al continente americano, ellos tenían sus propias características. Todavía tenían las características principales del lenguaje complejo, la originalidad, el pesimismo, etcétera, pero le agregaban elementos coloniales, le agregaban elementos de indígenas, elementos africanos, y iban creando su propio estilo. Existieron muchos escritores barrocos coloniales, pero la más importante o la que más se reconoce fue o es Sor Juana Inés de la Cruz de México. Ella había nacido de una familia con poder, pero por la situación, como era una mujer y era una sociedad patriarcal, ella decidió convertirse en monja. Entonces, muchos de sus escritos tenían que ver con temas sobre la mujer, la religión, lo social, etcétera. Una obra muy importante de ella, o algunos consideran que su obra más reconocida, es una comedia que se llama Los empeños de una casa, y la cual es una obra teatral. Y otro trabajo importante de ella fue un poema que se llama Hombres necios que acusáis, donde ella ataca el doble estándar de su sociedad. Otro escritor importante fue Alonso de Ovalle, que fue un cronista chileno. Él fue un sacerdote y él escribió su crónica que se llamaba Histórica relación del Reino de Chile, la cual estaba escrita en latín y en español. Otros escritores incluyen Lucas Fernández de Piedrahíta, cronista colombiano; Juan Rodríguez Fraile, novelista colombiano; el sacerdote Carlos Sigüenza Góngora, que fue un ensayista mexicano, también fue muy popular, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz. También está Fray Juan de Barrenechea y Alvis, un ensayista chileno, y están, Clorinda y Amarilis, las cuales fueron poetas anónimas del Perú, cuyos temas abarcaban eh, el rol y la posición de la mujer en la Hispanoamérica colonial, entre otros temas. Una cosa importante de estos escritores barrocos coloniales es que la mayoría de ellos no representaban a los grupos marginales, es decir, no, no eran representativos de los que eran indígenas o los que eran africanos. Podían tomar elementos de estas culturas, pero ellos normalmente no pertenecían a esas culturas. Ellos solían ser de descendencia española, tenían algún poder con el virrey o su corte, o sea, tenían sangre noble, pero muchos de ellos, si no lograban su éxito a través de su familia, entraban en lo religioso y sus escritos eran a través de la religión. El impacto de la literatura barroca en el Nuevo Mundo, bueno, fueron varios, pero los más importantes fue que como una característica principal de la literatura barroca fue el inconformismo. Esto ayudó a que se creara una identidad hispanoamericana.
también desarrolló la literatura, porque como la literatura, aunque tenía elementos europeos, se iba agregando elementos americanos, se iba creando una conciencia, había una inconformidad, no, aunque algunos se sentían españoles, España no los veía como españoles, como tenían sus situaciones, los que estaban en América salían perjudicados y todo eso se fue amontonando y eventualmente se crearon unos grupos, unos movimientos independistas y se creó la identidad hispanoamericana. Estas son las obras citadas y gracias por ver la presentación.